Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y nos tocó hablar sobre los aspectos generales del género narrativo. La oralidad, la prosa, el verso y sus orígenes, así como la anacrónica, aspectos generales y subgéneros narrativos, la fábula, la leyenda, el mito y la epopeya, esto es, aspectos generales del género narrativo. A los seres humanos les gusta contar relatos y escuchar historias de otros desde siempre. Por ello, el relato está presente en todas las edades, en todos los tiempos y en todas las sociedades. El relato comienza con la historia misma de la humanidad. Toda obra literaria escrita usa la prosa o el verso para ser plasmada. La oralidad es el origen de toda forma o texto literario, y aunque el formato por excelencia en la narrativa de hoy es la prosa, su origen fue el verso. Del principio de los tiempos orales y de auditoría colectiva son la base de los tres grandes géneros literarios que hoy en día se conocen: lírico, narrativo y dramático. En el hombre, el deseo de narrar quizás se cierne en el deseo de explicar lo que ocurre a su alrededor, sobre todo aquello que no podían esclarecer contundentemente. Luego de la difusión oral de esos relatos, el hombre comenzó a usar otras maneras para plasmarlos. Primero fueron las cuevas, huesos, caparazones, tablillas de arcilla o de barro, papiro o papel, piel de animales, entre otros. Cuando la imprenta apareció en 1450, una nueva revolución tuvo lugar en el arte de hacer literatura. La Edad Moderna fue el periodo de inicio de las grandes historias narrativas en prosa. Ya en 1605 apareció la primera parte de Don Quijote de Miguel Cervantes de Saavedra, y años más tarde, en 1615, la segunda parte. Este género literario se subdivide en el género narrativo menor y subgéneros mayores. Los elementos principales de este género son el narrador, la historia y el discurso, el espacio y el tiempo, y por último, los personajes y las acciones. El narrador es aquella voz que cuenta o narra los sucesos. Hay diferentes tipos de narradores, y en este listado depende de la participación que tenga de la historia o diégesis que se esté contando, así como de su nivel de conocimiento de los hechos. ¿Sabías que la clasificación depende si participa o no de la historia? Puede ser un narrador intradiegético o extradiegético. De acuerdo con su nivel de participación puede ser un narrador protagonista o testigo, primera, segunda o tercera persona. ¿A qué nos referimos con intradiegético? Bueno, es si pertenece o participa de la historia en la que cuenta, es decir, si es un personaje de la historia misma. Ahora, ¿a qué nos referimos con narrador protagonista? Es narrador en primera persona de sus propias aventuras. Ahora, ¿a qué nos referimos con narrador testigo? Es narrador en primera persona, pero no es el protagonista de la historia. Extradiegético. ¿A qué nos referimos con extradiegético? Si está fuera de la historia, es decir, no participa de los sucesos que narra. Según el conocimiento que tiene de los sucesos, puede ser narrador omnisciente, que usa la tercera persona para narrar. Narrador equisciente u observador es narrador en primera y en tercera persona. El marco espacio-temporal se refiere al espacio y al tiempo en los que se desarrollan los acontecimientos de la historia. La anacronía quizás sea el artificio primordial del género narrativo. El personaje es el participante de la historia, de los acontecimientos. Los personajes pueden ser protagonista, que es el personaje principal de la historia, antagonista. Los elementos del antagonista son el daño, el combate, la persuasión o cualquier otra forma de lucha contra el héroe. Ahí sigue secundario y cuarto, incidental o testigo. Las acciones son los hechos realizados por los personajes. Por último, la estructura de un texto narrativo, oral o escrito. Se divide en tres partes. En el inicio se presenta la situación que se va a desarrollar. Generalmente en este apartado se anuncia el protagonista y el lugar principal de la acción. Nudo o clímax. Se refiere al conflicto que se presenta en la historia, el problema y el punto más álgido del conflicto narrativo, el momento en el cual se presenta la mayor tensión dentro de la historia. Desenlace se refiere al momento de la historia donde se resuelve el conflicto. La intertextualidad es otro de los aspectos que debe considerarse al elaborar un análisis de un texto literario. La intertextualidad es la relación
que un texto, ya sea oral o escrito, mantiene con otros textos, orales o escritos también, ya sea contemporáneo o histórico. Subgéneros narrativos menores o primeros géneros. Como se ha dicho antes, la oralidad fue el origen de todo texto literario. Durante la Antigüedad y la Edad Media, los autores de las historias que se contaban y cantaban eran sus protagonistas, lo que son la fábula, la leyenda, el mito y la epopeya, que hoy se conocen como subgéneros menores del género narrativo, pero que debido a su antigüedad también se conocen como primeros géneros de la narrativa. La fábula es una narración más bien breve que puede ser presentada en prosa o en verso. Sus protagonistas son principalmente animales cuyas acciones ilustran alguna enseñanza moral. La intención de la fábula es brindar una enseñanza a la que se llama moraleja. Incluso hoy se usa la palabra oral con mucha frecuencia para transmitirla. Prosopopeya es una metáfora sensibilizadora en virtud de que lo no humano se humaniza, lo inanimado se anima. Es uno de los más antiguos géneros literarios. Apareció principalmente en la India, China y Japón, después en Grecia y en Roma. Aunque hoy se sabe que en otros muchos pueblos antiguos, como los nórdicos, las fábulas eran relatos muy comunes debido principalmente a su carácter didáctico. Uno de los mayores representantes de este género es Esopo, quien vivió alrededor del siglo VI a.C. Fue hasta el año 300 a.C. que Demetrio de Falero recopiló las fábulas de Esopo, que hasta entonces se habían conservado y transmitido por la tradición oral. Sus características: es breve. Al final de la historia el narrador ofrece una moraleja. Su estructura es temporal y es lineal. Los personajes son animales u objetos inanimados que se animan. Su propósito es exponer un vicio o una actitud humana o social, considerada negativa o dañina. El uso de personajes animales permite que la crítica sea indirecta. Leyenda. La leyenda es una narración que mezcla hechos reales con fantasía. Sus personajes están contextualizados generalmente en la historia. Es un género muy antiguo, de tradición oral o de origen y de carácter principalmente religioso. Se sabe de las leyendas hagiográficas de la Edad Media que narraban la vida de los santos, quienes eran generalmente descritos como héroes, dotados de ciertos poderes mágicos o apoyados por fuerzas sobrenaturales, precisamente debido a su relación estrecha con la divinidad. Características: mezcla hechos históricos pertenecientes al pasado, con hechos de productos de la fantasía y la imaginación. Su estructura temporal es línea. Sus temas pueden ser religiosos o fantásticos. Cuentan las gloriosas hazañas o actos malvados de los protagonistas. Generalmente el narrador es la tercera persona y no participa directamente en la historia. ¿Sabías que el mito es una antigua forma de relato? Acompáñame a conocer más del tema. Mito. El mito es una forma muy antigua de relato que narra acontecimientos sagrados y primordiales ocurridos en el principio de los tiempos entre seres de calidad superior, dioses y héroes arquetípicos, civilizadores, legendarios y simbólicos de aspectos de la naturaleza humana o del universo. El mito tiene, por lo tanto, un carácter religioso e ideológico que encierra las ideas filosóficas, científicas y morales del grupo social que lo crea y lo detenta para explicarse el mundo. Las estructuras sociales, los fenómenos naturales, los ciclos, entre otras cosas, hablar del mito es hablar del principio de toda la literatura. Sus características son de carácter ficticio para los grupos sociales que no lo han creado. El tiempo histórico del relato es muy antiguo, pero impreciso. Su estructura temporal es lineal. Sus temas tratan de explicar los fenómenos naturales, el origen del universo, del mundo, del hombre y de los pueblos. Sus personajes son seres sobrenaturales o mitológicos, dioses o seres arquetípicos y primeros seres creados. El narrador es externo a la historia que cuenta, generalmente se presenta en tercera persona y es omnisciente. El lenguaje usado es esencialmente poético, y la metáfora y la alegoría son dos de las figuras retóricas más usadas. La epopeya. El origen de la epopeya está en las narraciones épicas de la antigüedad. Es importante recordar que en el inicio se difundían de manera recitada o contada, por lo que fueron construidas en verso. Los temas de estas obras literarias eran la guerra, la camaradería entre compañeros,
la traición, la muerte, la aventura y la soledad, entre otras cosas. Se puede decir que sus personajes son héroes humanos y divinos, y sus hazañas, las historias de estos relatos. La mujer, en cambio, era vista como la hechicera o la encantadora que cautiva al héroe para derrotarlo, someterlo o eliminarlo, la que pone a prueba su voluntad, sus características. Es una composición extensa, hecha principalmente en verso. Relata acciones heroicas memorables. Presenta el quehacer del héroe como una aventura guiada por los dioses o el destino. Generalmente contiene una invocación por parte del héroe o gente allegada a él hacia los dioses para obtener su auxilio en la empresa que va a perseguir. Se pone a prueba la fuerza física y la voluntad del héroe. De ella se desprende en la época moderna la novela. Dos ejemplos de literatura épica narrada en verso son los clásicos griegos de la Ilíada y la Odisea. En la primera se narran los acontecimientos de la guerra de Troya, donde se enfrentan los héroes Aquiles y Héctor, y aparece el astuto Ulises, el artífice del famoso caballo de Troya, que le permitió a los griegos ganar la guerra. Ulises es también llamado Odiseo, y es quien da título a la segunda obra que narra las peripecias de su viaje de 10 años, hasta que finalmente logra llegar a su hogar. En esta narración aparecen bestias mitológicas como cíclopes y sirenas, y queda de manifiesto la intervención directa de los dioses. Aunque ambos poemas son atribuidos al poeta griego Homero, en los últimos años se ha cuestionado en realidad si se tratan de una recopilación de relatos de diferentes autores o si de hecho Homero verdaderamente existió.